Olá, turma do sexto ano. Vamos iniciar a nossa aula de espanhol, começando pela correção das atividades das páginas 117, 119 e 121. Muito bem. Na página 117, primeira questão é: analiza el calendario escolar en Venezuela y contesta las preguntas. ¿En qué mes empiezan y terminan las clases? Las clases empiezan en septiembre y terminan en julio. ¿En qué meses empiezan el segundo y el tercer lapsos? El segundo lapso empieza en enero y el tercero en mayo. ¿Cuándo son las vacaciones? El final de diciembre y el comienzo de enero y el mes de agosto. Lee las pistas sobre algunos días festivos en Venezuela. Analice el calendario de la página anterior y descubre en qué fecha, día y mes le conmemoran. El Día del Trabajador se conmemora en el primer día de un mes. En el calendario de 2019, esa fecha fue miércoles. En 2020 es viernes. El 1 o 1 de mayo. El Día de la Independencia de Venezuela se celebra en el último mes de clases, el 5 de julio. Considera el calendario escolar de Brasil y relaciona las columnas. Mes en que en general empiezan las clases: febrero. Mes de vacaciones escolares entre el primer y el segundo semestre: julio. Mes del término de año escolar, inicio de las vacaciones finales: diciembre. Mes que inicia el segundo semestre: agosto. Y mes en que se realizan los exámenes de último periodo escolar: noviembre. Muy bien. Agora lá da página 119. Vamos lá. Completa el texto sobre las estaciones del año con las palabras del recuadro. Las palabras son 4, 2, inclinación, invierno, lluviosa, octubre, otoño, polo norte, rotación, translación, 3, Venezuela y verano. Muito bem, vamos lá. Las estaciones de año existen debido a la inclinación de la Tierra sobre su eje y a sus movimientos alrededor del Sol, el llamado movimiento de translación, y sobre su propio eje, llamado rotación. Las 4 posiciones principales de la Tierra en relación al Sol determinam las estaciones de año, que duran aproximadamente 3 meses cada: primavera, verano, otoño e invierno. Por eso, mientras el eje del polo norte está inclinado hacia el Sol, el del polo sur está en sentido contrario y recibe menos luz solar, lo que determina que en el norte sea verano y en el sur sea invierno. A lo largo del movimiento de translación, esa posición cambia y las estaciones de año se invierten. Sin embargo, aunque a la gran mayoría del planeta se observe esas 4 estaciones, hay zonas de la Tierra donde solo existen 2 estaciones: la húmeda o lluviosa y la seca. Un ejemplo es Venezuela, con solo 2 períodos bien definidos: el seco, de octubre a abril, y el lluvioso, desde medios de abril hasta octubre. Muito bem. Fiquem pausando a aula para acompanhar bem as atividades. Agora a correção da página 121. Escribe en letras las horas indicadas. La clase de historia empieza a las 10
10:15 ou 10:15. Salimos del colegio a las 12 del mediodía, 12 de la mañana o 12 del día, ou 12 en punto. Porque tu clase de futebol será las 3:15 ou 3:15 esta semana. Lembre-se, em espanhol, passou dos 30 minutos, você começa a fazer uma contagem meio que regressiva, subtraindo o tempo que falta da próxima hora. Por isso, aqui a gente diria 2:45 e lá a gente diz 3:15. Por falta 15 minutos para as 3. Los lunes tengo muchas clases extras. Salgo del colegio a las 6:30 ou 6:30 de la tarde. Relaciona la secuencia horaria a sus expresiones en letras. Son las 12:05, son las 2:15 o las 2:15, son las 2:20, son las 3:20, son las 3:15, ou são las 3:15, no caso, ou são las 3:5. Por isso a sequência é C, F, B, D, A e E. Muito bem. Com isso termina a nossa parte de correção. Vamos à nossa matéria. Vamos ver os verbos irregulares no presente do indicativo, onde alguns verbos eles sofrem um negócio chamado ditongação, que é o quê? Uma letrinha do radical vai virar duas. No caso, o E vai virar IE e o O vai virar UE ou UE. Vamos ver. Há alguns verbos que se consideram irregulares, pois, quando os conjugamos, eles sofrem cambios en el radical, ou seja, eles mudam o radical. En la charla con el coordinador del colegio Nuevo Horizonte, Alberto usó algunos verbos que tienen como cambio común la sustitución de la E o de la O del radical por los diptongos IE y UE. Observa os verbos que utilizou e la conjugación a continuación. Vamos lá. Alberto. Los jueves y viernes. Sobre las 5, suelo jugar fútbol con mis panas del barrio. No puedo, que é o verbo poder, né? Jugar en el cole, porque las clases empiezan a las 2:10. Horario en que hace mucho calor y no me siento, verbo sentir, bien, jugando bajo en su fuerte. La única actividad esa que hago en el cole es jardinería, los martes y las 3:20. Me encantan las plantas y mayor quiero, verbo querer, ser engenheiro agrônomo. Então tá aqui, ó. Os verbos são suelo, puedo, siento e quero. No verbo soler, poder, sentir e querer. Tá aqui a conjugação deles, ó. Lembrando, eles só sofrem essa mudança no radical em yo, tu, vos, ellos, te e ellos, te. Nosotros e vosotros, esses dois aqui, eles não sofrem mudança, viu? Ó, eles ficam igualzinho, normal. As outras sofrem modificação. Ó, aqui, ó. Verbo poder. Yo puedo, tu puedes, vos podés, ellos, te puede. Nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, te pueden. Viu? O ozinho de poder, né? Esse ozinho, ele virou o quê? Um e um E nessas pessoas aqui, ó. Tudinho. O verbo querer.
Yo quiero. Tú, vos, quieres, querés. Él, ella, usted, quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis. Ellos, ele, usted, querem. Ou seja, o verbo, o ezinho bem daqui de querer, né, do radical, querer, virou um i e um e nesse aqui, nesse aqui e nesse aqui. A mesma coisa no verbo sentir e no verbo soler. Então vamos lá, ó. Com isso, a gente vê, né? Esses verbos aqui, não só esses verbos, outros verbos sofrem essa ditongação. No caso, os verbos da atividade aqui, tudinho, eles sofrem. Ou seja, onde tem o ozinho no radical vai virar o E, e onde tem o E vai virar IE. IE e o E. Então, elige o verbo de recuerdo correcto para cada frase y conjugá-lo em presente de indicativo. Que classes prefiere? Que classe prefieres? Matemáticas ou línguas? Viu? Viu? Por isso, ó, primeira atividade, página 122 e 123. Onde vocês vão relacionar as perguntas com suas respostas e conjugar os verbos entre parênteses no presente do indicativo. Ou seja, vocês vão responder, o associe e conjugar o verbo para que a frase faça sentido. Los verbos pronominales. Verbos pronominais são aqueles que vão acompanhados por pronomes átonos, que em espanhol são me, te, se, nos, os e se. Lembrando, me para yo, te para tu e vos, se para él, ellos, te, nos para nosotros, os para vosotros e si para ellos, ellas, ustedes. Ou seja, tanto no singular como no plural da terceira pessoa é o mesmo pronome átono. Com função reflexiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que para indicar que o sujeito que faz a ação é que sofre a ação sobre ele. Ou seja, a ação recai sobre ele mesmo. Vamos ver um exemplo do verbo. Ó. Estudio todos os dias desde 7:15 hasta las 12:15 de la mañana. Los lunes y miércoles me quedo en el colegio, que é fico, né, no colégio, para as classes de estudo dirigido de matemáticas e língua e literatura. Hasta las 12:30 por la tarde y los viernes para a classe de computação, lá que mais me encanta. Por isso não me quejo, ou seja, não me queixo de passar as tardes de viernes no colégio. Sou genial com as tecnologias e me empenho, ou seja, me empenho a aprender sempre algo novo. Viu? Todos eles usam o me, por quê? Porque a ação é feita por ele e ele é que sofre a ação. Ele que fica, ele que não se queixa, ele que se empenha. Viu? Opa. O uso do pronome me com os verbos indicam que as ações de quedar, quejar e empenhar recaem sobre o próprio hablante. Nesse caso, Miguel Ángel. Conosce alguns verbos pronominais relacionados à sua rotina e seus significados. Vamos lá. Verbo acordar-se. Traer la memória é algo conhecido. É o verbo lembrar-se em português. Acostar-se. Tender o corpo em la cama para descansar ou dormir. É o verbo deitar-se. Cepilhar, usar um cepilho para quitar a suciedade de algo, ou seja, passar escova. Despertar-se é acordar-se ou despertar mesmo, que é deixar de dormir. Dormir-se, começar a dormir involuntariamente. Viu?
O acostar-se é quando você se deita para dormir. E o dormir-se é usado em espanhol é quando dorme involuntariamente. Duchar-se, banhar-se. Levantar-se, põe em pé. Olvidar-se, não recordar de algo, ou seja, esquecer. Peinar-se, que é pentear o cabelo. Sentar-se, que é se sentar. Sentir-se, que são as sensações. E vestir-se, que é pôr a roupa. Lembrando que em espanhol não existe hífen, então o si fica junto do verbo, viu? Não tem um tracinho separando eles. Aí vem a nossa atividade. Relaciona os pronomes do sujeito com os pronomes átomos correspondentes. Que é o que a gente já expliquei ali na página anterior. Só vocês preencherem aqui. Repase a tabla de los verbos pronominales y observa las imágenes. Luego forma frase con los verbos pronominarse correspondente com os elementos de la rutina. Ó, Luiz, no caso vai ser ele ou ele, né? Ele. Para ir ao cole. Que verbo daqui você vai usar de acordo com a imagem dessa frase. E aqui, ó. Yo, no caso é a primeira pessoa, né? Yo. Que verbo daqui serve para lavar algo com uma escova? Aí você vai escolher e fazer uma frase aqui. Muito bem. As nossas duas últimas páginas de atividade, precisa-se ouvir um áudio para respondê-la. Esse áudio eu vou colocar aqui agora. Prestem bastante atenção. Eu vou colocar uma vez, então se precisarem ouvir de novo, escutem de novo na videoaula. Vamos lá. 24. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a mis panas del colegio. Me alegro que estés bien por ahí. Todos estamos esperando para escuchar tu relato. Puedes empezar. Sí, bien. Me despierto todos los días con la alarma del despertador y me levanto a 20 para las 8. Me ducho, me visto y desayuno con mi familia. Aquí se suele comer cereales o tostadas y tomar jugo o té a la mañana. Después de desayunar me cepillo los dientes y hago la cama. Salgo de casa a las 8:20. Mi madre irlandesa me da un bocadillo antes de salir para comer a la hora del receso. Voy a la escuela en autobús y llego sobre las 9 menos cuarto. Mientras tanto, hablo con mis amigos hasta las 9 menos 5 y vamos al casillero rápidamente para llevar los libros que necesitamos para las 3 primeras clases. El timbre suena a las 9 en punto. Hay un descanso de 20 minutos tras la tercera clase. Como el bocadillo que mi madre irlandesa me da y voy al casillero a buscar los libros de las 2 clases siguientes, que son las que más me gustan, español y educación física. A la 1 tenemos un descanso más largo, de 40 minutos para el almuerzo. Comemos algo nutritivo, como un sándwich, una fruta y una bebida. Aquí no hay nuestras ricas arepas para comer en el receso. Les expliqué a mis amigos irlandeses que la arepa es una masa redonda, preparada con maíz cocido y rellena con los más sabrosos ingredientes, carne, pollo, queso y jamón, etc. Podemos salir un rato del colegio para relajar en la plaza que hay cerca. A veces juego al fútbol con mis amigos y a veces duermo un rato bajo los árboles. A las 2 menos 20 volvemos al cole y tenemos las 3 últimas clases del día, hasta las 4 menos 10. A veces me quedo en el cole para las actividades extraescolares, como rugby, culinaria irlandesa, músicas y danzas típicas. Cuando vuelvo a casa de mi familia, siempre como algo ligero, pues solo cenamos cuando llega nuestro padre, alrededor de las 9. Las comidas suelen ser guisados de carne con verduras, ensaladas, sopas y a veces pasta o pizza, que me encantan.
Después de la cena, hago los deberes del día siguiente y, si no los termino muy tarde, veo la tele o juego al videojuego con mis 2 hermanitos irlandeses. Me acuesto sobre las 10:30 y suelo leer un rato antes de dormir. Bueno, así son mis días en Irlanda y estoy aprendiendo muchísimo en ese programa de intercambio cultural. Hasta la vista, amigos de Venezuela. Muito bem. No caso dessa atividade, vocês vão pegar os horários que ele falou, né? Para preencher essas atividades. Na outra atividade, completa a frase com o nome de la comida venezolana que David describe e señala la imagen correspondiente. Qual foi dessas daqui? Depois marque as afirmações incorretas e corrija. Com isso, até a página 126, né, terminam as nossas atividades dessa semana de espanhol. Não se esqueçam de comentar com o nome de vocês na videoaula, deixar um curtir que conta como chamada e mandem todas essas atividades até às 8 horas da noite. Ok? Desse mesmo dia. Com isso, turminha, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos, tchau!